Vamos ahora a crear objetos inteligentes mediante la importación de elementos a documentos ya existentes. Para eso voy a crear un nuevo documento. Voy a utilizar el atajo de teclado comando N o control N si estoy trabajando en Windows y me abre esta ventana. El documento que voy a crear va a tener 1200 píxeles de ancho por 800 píxeles de alto y voy a necesitar una resolución de 72 píxeles por pulgada. El documento va a ser RGB y el fondo de color blanco. Hago clic en el botón de creación de documento y aquí tenemos nuestro nuevo documento en blanco. Bajo el menú File o Archivo, encontramos el comando Place Embedded. Este comando me permite importar información externa, la cual puede corresponder a archivos de diferentes tipos como PSDs, como TIFF, como archivos de Illustrator, etc. Sin embargo, ustedes pueden ver que existen dos comandos similares. Este segundo comando se llama Place Linked y la diferencia básicamente es que permite vincular, es decir, enlazar esa información externa que estoy importando. Vamos a utilizar primero este comando y posteriormente lo vamos a comparar con el segundo comando. Primero, Place Embedded. Selecciono entonces el comando y voy a seleccionar ahora el archivo que voy a importar, el cual se llama air.jpg. Hago clic en el botón Place y aquí tenemos ese archivo. Observen que me aparece una X y también me aparece el bounding box, lo cual indica que yo puedo hacer transformaciones antes de colocar permanentemente esta información. Podría escalar esa información, podría rotarla, etc. En este caso no voy a hacer ningún proceso adicional, simplemente voy a presionar Enter para confirmar esa tarea de importación. En el momento en el cual presiono Enter, se genera una capa adicional y en la miniatura de esa capa tenemos el icono de la hoja que me está indicando que ese elemento es un objeto inteligente. Voy a hacer doble clic sobre el icono de la miniatura y observen que abre la información que está contenida en el objeto inteligente. En la pestaña que vemos en la parte superior me aparece como nombre air.jpg. Sin embargo, este no es el mismo archivo que yo acabé de importar. La información se ha duplicado. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Vamos, por ejemplo, a convertir esta información a escala de grises. Vamos a descartar la información de color. Voy a cerrar este archivo. Voy a guardar los cambios. Y aquí tenemos el documento original. Observen que en el documento original se ha actualizado el cambio que yo hice dentro de la información que hace parte del objeto inteligente. Ahora yo quiero verificar cómo está la información del archivo original. Voy a utilizar el atajo de teclado comando O o control O. Aquí tenemos el archivo air.jpg y observen que sigue siendo un archivo a color. De hecho, vamos a abrirlo para verificarlo y aquí tenemos esa información. Está a color. Vamos a cerrar el archivo y de esa manera nos damos cuenta entonces que la información que se encuentra dentro de este objeto inteligente es simplemente una copia de la información que se encuentra en el archivo original que yo importé. Tengamos algo muy presente y es lo siguiente. Esta característica de crear objetos inteligentes en el momento en el cual yo importo archivos dentro de un documento de Photoshop depende de una preferencia. Vamos a ir al menú de la aplicación, submenú Preference y categoría General. Las preferencias en Windows se encuentran bajo el menú Edit. También podemos utilizar el atajo de teclado comando K o control K. Dentro de la categoría general de la ventana de preferencias, nosotros encontramos esta preferencia que se llama Always Create Smart Objects when Placing. Esto quiere decir que siempre que nosotros coloquemos información dentro de Photoshop, automáticamente se va a crear un objeto inteligente. Si yo desmarco esta preferencia, voy a hacer clic en OK e importo nuevamente información. Vamos a seleccionar el comando Place Embedded, air.jpg, y observen que la capa que se genera al importar este archivo ya no es un objeto inteligente. Por defecto, esta preferencia se encuentra marcada, así que vamos a marcarla nuevamente para dejarla por defecto. Hago clic en OK y siempre que estemos importando elementos, esos elementos se van a importar como objetos inteligentes. Voy a borrar esta capa. Y ahora, bajo el menú File o Archivo, voy a seleccionar el segundo comando de importación, Place Linked. Vamos a tomar el mismo archivo air.jpg,
Hago clic en el botón Place, Enter para confirmar y observen que este elemento, a pesar de que es un objeto inteligente, tiene un icono diferente. ¿Por qué? Porque además de ser un objeto inteligente, está vinculado con el archivo externo. Para demostrar esto voy a hacer doble clic sobre la miniatura. Esto me abre la información que contiene el objeto inteligente, la cual en este caso en particular corresponde exactamente al mismo archivo que yo importé. Y vamos a aplicar el mismo cambio que realicé en el ejemplo anterior. Pasamos este documento a escala de grises descartando la información de color, cerramos el documento, guardamos estos cambios y aquí vemos los cambios reflejados en el documento donde importamos esa información. Sin embargo, vamos ahora a abrir el archivo que nosotros importamos, air.jpg, y nos damos cuenta que el documento se encuentra en escala de grises. Es decir, que la modificación que hicimos anteriormente afectó el archivo original. Vamos a cerrar este archivo que es el archivo original. ¿Por qué la modificó? Porque en este caso en particular nosotros tenemos vinculada esa información externa, no es una copia. Esta es la forma con la cual nosotros podemos crear objetos inteligentes mediante la importación de archivos externos y es la forma con la cual nosotros podemos realizar esa importación, ya sea incrustando toda la información o embebiéndola o realizando el proceso de vinculación con el archivo externo. El proceso de vinculación de archivos externos puede ser bastante interesante en algunos escenarios. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un logo que es utilizado en diferentes tipos de documento. Esto, por ejemplo, hace que cuando nosotros actualicemos ese logo, automáticamente se realice la actualización en todos los documentos donde lo hemos importado.